Gracias a todas las personas que nos honran con su presencia, hacen un espacio en su agenda para estar con nosotros. Creo que también es importante mencionar que dentro de mi formación soy terapeuta certificada, terapeuta MDR certificada, de de la pues los terapeutas MDR de toda Iberoamérica, porque es parte de los servicios que damos nosotros en Ágape, ¿no? Los invitamos de verdad a disfrutar estas cápsulas que tendremos pues periódicamente, donde compartiremos algunas reflexiones con ustedes sobre algunos temas cotidianos, de cosas que nos pasan, que nos suceden, que nos aquejan y que sean espacios que vayan dando respuesta a algunas inquietudes que ustedes vayan teniendo. Y así es como hoy vamos a hablar de cómo afrontar el estrés de la cuesta de enero. ¿No? Tanto escuchamos de la cuesta de enero, estamos en el mes de enero. ¿Qué es esto de la cuesta de enero? ¿Qué pasa? ¿No? Y yo aquí quisiera preguntarte, haz un momento de reflexión, haz pausa, mírate a ti mismo, a ti misma, obsérvate y obsérvate cómo te has sentido desde que inició el año, ¿no? Ya pasó la Navidad, ya pasó el Año Nuevo, ya pasaron las fiestas, las vacaciones, las reuniones, comer, hacer todas las cosas que hemos hecho, posadas, fiestas, etcétera, y brindis, demás, iniciamos el año. Y ahora obsérvate y pregúntate a ti mismo. Y yo te pregunto a ti, ¿te has sentido en este inicio de año, de este 2024, te has sentido con desánimo? ¿Has percibido esta sensación de pesadez, de irritabilidad? ¿Has sentido que tienes la cabeza confusa, que te cuesta trabajo organizarte, ordenarte? ¿Has sentido que por más que quieres iniciar la rutina, no estás pudiendo, iniciar la semana te cuesta trabajo, piensas que es pesado, te sientes incapaz de avanzar, te cuesta trabajo planear, no te has visualizado en lo que quieres del año? Piensa, te abruma empezar la semana, o sea, es domingo, mañana es lunes, ¿no? Apenas vamos pues 3 semanas de este mes y, ¡ay, Dios mío, puedo! Ya se me está acabando enero y todavía no me organizo, ¿sí? ¿Así te sientes? Piensas de repente que no sabes cómo vas a salir adelante, no sabes cómo vas a terminar el año. Híjole, te está pasando que estás tratando de estirar el dinero que tienes, los pagos que tienes que hacer, vienen muchos compromisos al inicio del año económicos y dices, no sé cómo los voy a sacar adelante. ¿Te pasa esto? ¿Te sientes a veces pues confundido, confundida, abrumada, irritado, desilusionado? Bueno, todo esto, este fenómeno, es justo lo que se le llama la cuesta de enero. La cuesta es una inclinación, subida, ¿no? Como en una montaña, ¿no? En la primera parte vas muy animado, ¿no? Mientras es un poco más planito, pero conforme empieza la cuesta, es decir, lo inclinado, se hace pesado, se hace difícil, se hace duro. Y el mes de enero es paradójico, es el inicio del año, pero nos cuesta iniciar el año. ¿Sí? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues a veces la sensación que las personas reportan es sentirse de capa caída, ¿no? Sentir un estado de ánimo de tristeza, de desasosiego, de desilusión, de ansiedad, etcétera, ¿no? Todo esto tiene un nombre técnico científico que es una depresión estacional. ¿Sí? O también denominado un trastorno afectivo estacional. ¿Qué quiere decir estacional? Que responde a una estación, a una temporada, a una época del año. ¿Sí? Es un periodo de tiempo que tiene que ver con distintos retos de tipo emocional que nosotros hemos tenido que afrontar y que ahora tenemos que ir acomodando, ¿no? Y entonces, pues esta depresión estacional, que es muy frecuente que se dé en esta época, algunos lo han llamado de distintas maneras, ¿no? El nombre más común es esta cuesta de enero. Probablemente hayas escuchado este concepto que le llaman Blue Monday, ¿no? Blue Monday, pues fue más bien una estrategia de marketing que si tú ahorita googleas y entras, pues a ver en agencias de viajes, lo veo hasta en academias de idiomas y en muchas cosas hablan del Blue Monday, donde, bueno, aquí hubo un psicólogo, Cliff Arnall, que dijo, yo quiero hacer una fórmula matemática para poder identificar qué día es el día más triste del año.
¿no? Y entonces él hizo una fórmula al azar y, bueno, en teoría basada en ciertas cosas y decidió, o lo que él concluyó, es que el día más triste del año es el tercer lunes de enero. ¿No? Que en nuestro caso fue el 15 de enero, acabamos de pasar por ahí, ¿no? Y lo denominó el día más triste del año. Bueno, es importante decir que aunque no tenía ninguna base científica demostrable esto que hizo Cliff Arnall, sí tuvo un impacto muy grande en las estrategias de marketing y él hizo este estudio para una agencia de viajes y entonces la solución para este día tan depresivo que vivían las personas era contrata un viaje, viaja y se te va a quitar la depresión. Y de ahí lo han pescado muchas empresas. ¿Por qué se le llama Blue? Porque Blue es este término que pues ya estaba muy acotado como un cliché en algunos países para hablar de este ánimo, le llaman azul, ¿no? Blue, estar triste, estar desanimado, estar irritable, depresivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se unieron estos dos conceptos y sale este Blue Monday. Blue Monday o Cuesta de Enero es lo mismo para hablar de esta crisis estacional, que eso sí tiene una base científica, ¿sí? O trastorno afectivo estacional, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo para que tú puedas sentir este trastorno afectivo estacional? Lo primero es el clima, ¿no? El clima, pues el invierno, esta sensación de frío, además, pues por lo menos en nuestro país, nosotros no estamos acostumbrados porque tampoco lo requerimos porque no son tan extremas las expresiones de los cambios de las estaciones, no tenemos calefacción, como no tenemos aire acondicionado. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando hace frío sentimos mucho frío, ¿no? Y cuando hace calor, mucho calor. Bueno, en la época de frío, el frío es desagradable y cuando el cuerpo siente esta sensación desagradable, no puede generar dopaminas el cerebro o no en la cantidad que nosotros necesitamos para sentir ánimo, alegría, entusiasmo, energía para afrontar la vida, ¿no? Entonces, el clima es un factor que incide. Otro factor que incide y que está asociado con el clima y con la estación es que hay menos horas de luz, ¿sí? Anochece más temprano y cuando despertamos todavía está oscuro. Y esto, no percibir la luz, también impacta directo en el estado de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, es importante esto. También tiene que ver el clima con esto y más pues, en nuestro país y aquí en nuestra ciudad. Nosotros estamos transmitiendo desde Puebla. Dicen que uno tiene que vestirse como cebollita en capas, ¿no? En la mañana hace mucho frío y luego te tienes que estar quitando porque a mediodía hace un calor y entonces dices, esto me enloquece, amanezco helándome, a mediodía me estoy asfixiando y en la tarde otra vez me estoy congelando, ¿no? Y entonces estos cambios implican mucha demanda, de mucho estrés, ¿no? Y de cosas tan simples como no saber cómo te vistes hoy, es confuso, es irritable, ¿no? Y constantemente estamos físicamente teniendo sensaciones desagradables. Estas sensaciones desagradables físicas hacen que se genere menos dopamina en el cerebro, por lo tanto, menos experiencia de tranquilidad, de ánimo, de alegría, como lo explicaba hace un momento, ¿no? Bien, otro factor que también nosotros tenemos que tomar en cuenta es todas las deudas adquiridas durante las fiestas. De hecho, la cuesta de enero, este término, surge más bien en el ámbito financiero, para entender que gastaste mucho durante la Navidad, durante el fin de año, y entonces estás acarreando deudas para iniciar el año. Y el año de por sí implica, por la inflación, un incremento en los precios. Entonces, tú estás arrastrando deudas, vas al súper o vas a hacer las compras, todo está subiendo de precio, todo sube de precio al inicio del año y tú no puedes afrontar estos gastos. ¿Por qué? Porque estás acarreando una deuda y esa deuda que estás acarreando te genera mucho estrés. Y hay que darnos cuenta que ¿por qué acarreas una deuda? Bueno, porque cuando estás con todo el ánimo de las fiestas y viene Navidad y voy a verle a los parientes que hace mucho que no veo y ni modo que no les dé un regalo y por qué tan poquito y yo quisiera más y me dieron mi aguinaldo, pero lo trato de estirar y luego pues hago un mal uso de mis tarjetas de crédito, del dinero que tengo y que tanto es tantito y pues al calor de la emoción acabo gastando lo que no tenía planeado. ¿No? O yo no tenía presupuestado, o digo, ay, ya luego me repongo, o ya qué importa, o este pensamiento de, pues ya solo se vive una vez y vámonos, y entonces te vas comprometiendo en gastos y en compromisos financieros que te van atorando. Y esas deudas
empezando en enero, ya pasó el ánimo de la fiesta, el brindis, la compañía, la alegría y demás, te enfrentas a tu cruda realidad, donde hay que pagar todo aquello que tú gastaste durante estas épocas y entonces entra estrés, entra ansiedad, entran pues muchas cosas, ¿no? Es importante mirarlo. Otro tema importante es que las fiestas navideñas, ¿sí? Y el fin de año normalmente o con muchísima frecuencia en el ámbito laboral implican una pausa. Muchas empresas, muchos negocios dan periodo vacacional en este tiempo y entonces bajó tu carga de estrés cotidiano, fue un espacio de vincularte, de relajarte con la familia, ¿no? Tuviste algunos días de descanso, eso te desestresa y además son días donde se mueven muchas emociones, ves a muchas personas que hacía tiempo no veías o personas que anhelabas ver no las ves, ¿no? También esto puede estar relacionado pues con duelos que estés viviendo, ¿sí? O con conciencia de fricciones familiares, ¿no? Y entonces hay muchas emociones que se mueven de todo tipo, muy felices, pero también a veces pueden ser de sensación desagradable. Y vienes con todo este estrés de carga emocional, más este tiempo de descanso, y tienes que regresar a la rutina laboral, porque todo esto que pudo haber sido maravilloso, pues llega un momento que se termina y tienes que volver a trabajar y volver a la vida cotidiana y ese volver al trabajo aumenta el estrés porque vuelves una rutina, vuelves unos horarios, hay cambios en tu sueño, en tu alimentación, en tus hábitos cotidianos y esto puede costar mucho trabajo. La suma de todos estos factores, ¿sí? Más otro tema bien importante, porque tenemos culturalmente asociado el inicio del año con elegir o seleccionar propósitos para todo el año. Pero cuando yo en mi cena de Año Nuevo me planteo nuevos propósitos o al día siguiente o hago esto que le llaman vision board, ¿no? Que es cómo me veo, que es todo lo que yo planeo para todo el año, pues es muy lindo, es pues un momento muy motivacional donde puedes hacer contacto contigo mismo, pero inevitablemente o irremediablemente te va a conectar con los propósitos que te planteaste hace un año y si los cumpliste o no. Y si eres una persona disciplinada, ordenada, que logró los objetivos, pues tendrás una gran sensación de satisfacción. Pero está demostrado y estudiado que la mayoría de la población repite y repite los mismos propósitos cada año porque la realidad es que no los cumple, ¿sí? O dices, quiero bajar de peso y quiero hacer ejercicio y quiero ordenar mis finanzas y quiero aprender un nuevo idioma y quiero aprender una manualidad o quiero aprender lo que sea o quiero viajar o lo que sea, tus propósitos los cumples 2, 3, 4 semanas al inicio del año y el resto vas perdiendo el ánimo. Y entonces cuando vuelves a hacer el propósito y te das cuenta que no hiciste, puede suceder que lo que brote de ti es una sensación de culpa y entonces juicios severos de ti mismo y entonces empezamos con toda una carga emocional que va haciendo muy difícil el inicio del año, ¿no? Algunos síntomas que nosotros podemos estar sintiendo en este momento del año, bueno, ya algunos ya los mencionamos, desánimo, ¿no? Estar desconectado, no tener ganas, falta de energía, ¿sí? No querer afrontar pues las dificultades, los problemas, vuelta a la realidad, algunos lo dicen, ¿no? Vuelta a la rutina, a algunos les cuesta trabajo. Esto va asociado con un ánimo de tristeza, no solo el desánimo, sino sentirte triste por todo lo que tú anhelas y no tienes, todo lo que te gustaría y no tienes, todo lo que, pues como lo decía hace rato, pensabas hacer y no hiciste, lograr y no lo lograste, por mirar cuál es tu realidad familiar, si hay de mucha unión y de mucha integración, pues te generó muchas dopaminas y mucho ánimo, pero si ves fracturas, si ves división, eh, si ves ausencia, híjole, puede ser muy duro, ¿no? Algunos otros síntomas puede ser un trastorno del sueño. Esto tiene que ver con que cambiaste tu rutina en diciembre, en los últimos días de diciembre. Entonces, volver a una rutina de volver a levantarte temprano por la disciplina del trabajo cuesta mucho trabajo y puede haber pues este trastorno de sueño, puede haber ansiedad, ¿no? Por todo lo que tienes que lograr, por todo lo que dejaste en pausa cuando te fuiste pues por unos días de descanso, si es que los tuviste,
También puede haber una sensación de aflicción, de pesimismo, de desánimo, ¿sí? De angustia incluso, y una necesidad o urgencia por hacer cambios, ¿no? Quieres hacer cosas diferentes. De hecho, cuando nosotros nos planteamos los propósitos de Año Nuevo, tiene que ver con eso, necesidad de cambiar. Hago conciencia de dónde estoy, qué quiero, qué tengo, qué me gustaría, tengo que cambiar. Y al primero tienes ganas y al poco tiempo dices, esto no está tan fácil, no tengo todo el apoyo que quisiera, me gustaría hacer más cosas. Y bueno, pues esto te puede llevar a esta ansiedad de la que hablábamos hace rato, ¿no? Y bueno, pues lo más importante, ya vimos cómo estamos, ¿no? Ya vimos qué nos pasa, ya vimos por qué nos pasa, ¿no? O qué está disparando o detonando esto que está sucediendo. Entonces, pues la pregunta que nos hacemos, ya entendí, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Porque bueno, pues justo eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, ¿qué hacer para afrontar este trastorno afectivo estacional, ¿no? O depresión estacional, comúnmente llamada cuesta de enero, asociado a Blue Monday o época blue, vamos a llamarlo, ¿no? A ver, yo te voy a dar algunas propuestas de pequeños tips, cosas concretas que puedes hacer desde ya y que te ayuden a transitar de la mejor manera en este trastorno hasta que tu ánimo pueda estabilizarse y mejorarse, ¿sí? Lo primero es haz pausa y date un tiempo para reflexionar, para meditar, para mirarte y con sencillez, con humildad y con honestidad mirarte a ti mismo, cómo estás, qué sientes, qué piensas, cuál es tu circunstancia y dónde estás parado. ¿Sí? Y en el momento que tú te des este espacio de hacer pausa para mirarte, identifica y reconoce lo que sientes tal como lo sientes y lo que te pasa tal como te pasa. Y la clave está en sin juzgarlo, y sin tratar de cambiarlo, solo reconociendo lo que te pasa. Es decir, identificar, sí, me siento preocupado, tengo que afrontar estos gastos, me excedí en el pago de la tarjeta de crédito, en el uso de la tarjeta de crédito, no sé cómo voy a hacerlo, ok, sin juzgar, sin decir qué tonto fui, es que cómo se fue, es que qué bárbara, es que cómo es posible, cómo no pensé. Bueno, todo ese discurso interno, páralo. Sin juzgar, sin tratar de cambiar. Identifica qué te pasa, reconoce lo que te pasa, reconoce lo que sientes, ponle nombre. Y una vez que tú has identificado y reconocido esto que te pasa y esto que sientes, ¿sí? Habla de esto que te pasa con personas de confianza. Me estoy sintiendo así, me está pasando esto, estoy viviendo esto. ¿Qué va a pasar cuando tú hables? Lo primero es que vas a dimensionar, vas a ver las cosas en su justa medida. A veces cuando nosotros solo nos miramos, solemos amplificar lo que nos sucede y emocionalmente solemos incrementar la sensación. Pero ¿te ha pasado alguna vez que cuando lo platicas para tratarlo de explicar a otro, te das cuenta que no es tan grave como tú lo pensabas y hasta tratas de decir, quiero explicarlo más para que entienda lo grave que es? Pero al hablarlo te das cuenta de la justa dimensión. Por eso es importante hablarlo. Entonces, a la hora que lo hablas, lo rebotas con otras personas, lo puedes ver en su justa dimensión y esto va a despertar en ti creatividad para poder solucionar lo que tengas que solucionar si es que es un problema o poder mirar con paciencia pues lo que estás viviendo y solo dejar que fluya la sensación, fluya el sentimiento, entendiendo que si yo lo dejo fluir y lo siento tal como lo siento, esto va a pasar, ¿sí? Porque a veces nosotros no queremos sentir lo que sentimos y justo por no querer sentir lo que sentimos, lo que hacemos es anclar el sentimiento. Yo no quiero sentirme triste, entonces evado mi tristeza y mi tristeza se vuelve más honda. ¿Sí? Porque no le estoy dejando fluir. Pero si yo reconozco, me siento triste, la verdad es que no son mis mejores momentos. Sí, fue duro dejar a mi familia, fue duro ver a mi familia los cambios que hay, fue duro desprenderme pues del lugar donde viví y de la casa donde estaba y ver a mis familiares de hace tiempo. Bueno, pues despierta en mí mucho anhelo y reconozco lo que me pasa, fluyo mi tristeza y dejo que se haga, la tristeza fluye y llega un momento que la tristeza pues desciende su curva y se va, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante hablarlo y reconocerlo, dejar que fluya. Lo siguiente, cuando hables de esto que te pasa y cuando hablas de lo que sientes,
habla sin victimizarte, ¿sí? Tú no eres víctima de ninguna circunstancia. Víctor Frank decía que el sufrimiento humano no viene de lo que nos pasa, sino de lo que nos decimos ante lo que nos pasa. Entonces, cuando reconoces tu circunstancia, entonces empiezas a decirte una cantidad de cosas que lejos de ayudarte a mejorar tu estado emocional, incrementan las sensaciones desagradables y luego te ves como víctima y entonces al rato ya te haces un discurso de no me ayudan y no me toman en cuenta y es que claro, y me cargaron la mano y encima, y entonces empieza a decir una cantidad de cosas que te estás victimizando, o el mundo, ¿no? El mundo parece que confabule en tu contra, eso no existe, ¿sí? Entonces tú tienes la capacidad para elegir cómo quieres pensar respecto de esta situación que estás viviendo. Y lo que tú pienses respecto de esta situación que estás viviendo va a determinar lo que tú sientas respecto de tu circunstancia. Entonces tú eliges verte como víctima de tu propia historia o verte como protagonista de tu propia historia. Si te ves como víctima de tu propia historia, te aplasta toda esta circunstancia difícil. Si tú te ves como protagonista de tu propia historia, ¿qué haces? Asumes con responsabilidad y te miras capaz de tomar decisiones para poder, pues, afrontar y salir adelante en esta circunstancia, ¿no? Este no victimizarte tiene que ver con otra cosa más. Cuando yo hablo de lo que me pasa y hablo de lo que siento, hazlo sin quejarte. Deja de buscarle todo el lado negativo a las cosas, ¿sí? No sé si te ha pasado que alguna vez has convivido con personas que todo el tiempo se quejan de lo que sea, ¿no? Y entonces las personas que se quejan todo el tiempo de lo que sea, ¿te has dado cuenta que cuando convives con personas que se quejan de todo, parece que te roban la energía? De hecho, te la roban. Acabas, ¡ay, qué agotador estar escuchando a alguien que no le encuentra nada positivo a las cosas! ¿Sí? Bueno, justo no te hagas eso a ti mismo. Entonces, deja de quejarte, más bien asume la responsabilidad de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, de las decisiones que tomaste y al asumir la responsabilidad, entonces vas a tener en tus manos herramientas para poder hacer algo para lograr estabilizar tu situación. ¿Sí? Y entonces, una vez que has logrado esto, ahora sí, siguiente punto, haz un plan. ¿Sí? Haz un plan en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que te tiene en este estado emocional? ¿Gastaste de más? Ok, haz un plan financiero. ¿Cuál es tu realidad? ¿De qué tamaño es tu deuda? ¿Cuál es tu ingreso? ¿Cuál es tu posibilidad de pago? Haz un plan. De manera que con los pies en la tierra, de manera muy sencilla, muy concreta, ¿qué puedes hacer para lograr saldar esa deuda que adquiriste? ¿Sí? Y dentro del plan, para saldar esa deuda, el siguiente plan es, haz un plan para que tú vayas generando un ahorro pequeño, grande, según tus circunstancias, según tu ingreso, que para el final del año tengas un recurso que te permita gastar sin endeudarte. ¿Sí? Porque esta cuesta de enero está muy asociada a un mal manejo financiero en tus finanzas personales. ¿Sí? Entonces, bueno, si logras por lo menos tener esa salud financiera porque desde ya vas planeando, eso va a contribuir a que el siguiente año esta parte por lo menos tengas mucho menos estrés, ¿no? Ahora, dentro de este plan tienes que incluir distintos temas, ¿no? Es decir, primero tu salud. Solemos asociar el inicio del año con planes de bajar de peso, de alimentarte mejor, de muchas cosas, de hacer ejercicio. A ver, yo te invitaría a que quites este plan objetivo de bajar de peso, porque no ese es el objetivo. El objetivo es ser una persona más sana. Y ser una persona más sana tiene que ver con comer mejor, con dormir mejor, con hacer ejercicio. Entonces el plan tiene que estar orientado a hacer un buen plan nutricional. Puedes ir con un especialista que te enseñe a alimentarte o no. Puedes hacerlo pues leyendo, indagando, investigando, preguntando, haz un plan, ¿sí? Para que comas mejor, asegúrate de dormir mejor y asegúrate de hacer un plan donde tú puedas salir a caminar. No tienes que hacer ejercicio, no tienes que inscribirte en un gimnasio. Puedes salir y caminar en el lugar donde vives, en un parque cerca de donde vives, de manera que puedas asegurar que físicamente tu cuerpo funcione bien. Un cuerpo que funciona bien es un cerebro que funciona bien y puede decidir mejor. ¿Sí? Entonces, le estamos dando al cerebro todo lo que necesita para poder funcionar de la manera más óptima, ¿no? Entonces, no solo aseguras esto, ¿no? Hay que asegurar también esta parte de reconocer todo lo que
lo que te pasa a ti emocionalmente, haz un plan también para pues todos aquellos objetivos que tú te pusiste, de reencontrarte con amigos, de vincularte con familiares que hacía tiempo que no, de ser más atento con pues con tus familiares y demás, puedes realmente ejecutarlo. Es decir, todo aquello que tú te propusiste, tienes que bajarlo a cosas súper concretas para que puedas realizarlo, ¿no? En todos los ámbitos. Si dijiste, voy a recuperar amistades, haz un plan. ¿Cuándo le vas a llamar? ¿A quién le vas a llamar? Haz una lista de estos amigos. ¿Cuándo quieres organizar una reunión? ¿Cómo la vas a hacer? Un plan muy concreto. Mientras más concreto sea tu plan y lo bajes por escrito, más realizable es. ¿Sí? Entonces, bueno, siguiente, hace un plan. Siguiente. Pasa tiempo con tus amigos, pero no con cualquier amigos, sino con amigos que te nutran y que te nutran emocionalmente, personas que te llenen de energía, con quienes puedas reír, con quienes te sientas aceptado, con quienes puedas hablar de ti mismo, puedas hablar de lo que hay en tu corazón. Sí, está demostrado en todos los estudios de la felicidad que la gran diferencia en la salud física, emocional, mental y espiritual de una persona está en los vínculos sociales que tú generas, en tus redes de apoyo, sociales, familiares. ¿Sí? Entonces, relacionarte con los demás, tener grupos de amigos, espacios de compartir, porque hacen ejercicio, porque juegan cartas, porque se reúnen a aprender algo, a tejer, a bordar, a platicar, a jugar dominó, a lo que sea, es vincularte socialmente, es llenarte de energía, pero con personas que te nutran emocionalmente, no que te resten, ni que te incrementen en vicios o en este tono de queja y de desánimo y demás, que te nutran, que te llenen de energía para que tú te sientas con buen ánimo para seguir la vida, ¿no? Y por último, el último tip que quisiera compartirte es confía siempre en que pronto va a pasar, ¿no? Dice Martin Seligman bueno, hay tres P's que nos impiden la felicidad. No voy a hablar de las tres, voy a hablar solo de la última, que es pensar que esto que me pasa es permanente, ¿sí? Pensar que esto que me pasa es permanente es pensar que siempre voy a estar así, que siempre me voy a sentir mal. Y eso te quita toda la estabilidad y toda la paz. Entonces, entiende que esto es un trastorno afectivo, pero es estacional. Esto quiere decir, tiene un periodo de tiempo, responde a circunstancias muy concretas y entonces confía que va a pasar. Más pronto va a pasar si tú haces un plan de acción que te permita estar más estable en todos los ámbitos en el menor tiempo posible. ¿Sí? De manera que teniendo confianza de que vas a estar mejor, de que esto va a pasar y que si tú confías en que un día a la vez haciendo las cosas de la mejor manera para ti, buscando el mayor bien, vas a lograr estabilizarte en el menor tiempo posible. Y algo que es súper importante que puedes hacer ya para prever esta depresión estacional que el siguiente año es planea desde hoy lo que tú puedas ir haciendo para que al final del año tengas lo que necesites para pues evitar de la mayor manera posible caer en este trastorno afectivo estacional. ¿No? Pues muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. No les dije al principio, pero si tienen comentarios, preguntas, pueden escribirlos ustedes en el Face. Cris ahí nos hace favor de leerlo. No sé, Cris, si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran Antes que saber. nada, Pía, muchas gracias. Y nos llegó por WhatsApp una pregunta de Natalia. Ella comenta que se identifica con lo que dijiste, pero que si también esta depresión estacional va de la mano con mucha irritabilidad, porque ella ha tenido conflictos con su esposo a partir de la segunda semana de enero y siente que también se identifica que ve en su marido eso que tú estás platicando y si hay algún consejo que les puedas dar como pareja para pues pasar por esto. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Natalia, por la pregunta. Sí, a ver, nosotros solemos asociar a la depresión con tristeza y de hecho validamos mucho la tristeza. Es decir, pensamos, una persona está deprimida porque llora mucho y nos parece pues como muy congruente con la depresión el llanto. Pero hay otro síntoma de la depresión
que no solemos asociar lo que es la irritabilidad, ¿sí? Una irritabilidad, explosiones emocionales, también de enojo, también tienen que ver con un estado depresivo, ¿sí? Entonces, sí, a tu respuesta de esto también es esta depresión estacional, la respuesta es sí. Hay que ver qué es lo que está causando esta irritabilidad. Pueden ser cosas muy concretas, ¿no? Es importante decir que esta cuesta de enero, el concepto cuesta de enero, se asoció o surgió en el ámbito financiero. Y entonces, claro, las deudas y cómo voy a pagar me genera tal ansiedad que lo manifiesto con irritabilidad. Entonces me enojo por cada gasto que quieres hacer, porque estoy pensando cómo voy a pagar lo que ya me comprometí. Y eso puede causar pues mucha discusión, pleito, distancia entre las personas. Entonces, siéntense como pareja a pensar. Entonces, lo primero, si están ustedes pues teniendo estos desacuerdos, lo primero que tienen que hacer es pensar. Y la pregunta es, no es por qué me siento así, sino qué me pasa que me estoy sintiendo tan irritable. La pregunta es qué. Y una vez que te hagas la pregunta, date la oportunidad de escribir qué me está pasando y qué estoy pensando de él o qué estoy pensando de ella, ¿sí? Y lo siguiente, ya que lo tienes claro, háblenlo. Pero como están irritables, mi sugerencia es que no lo hablen en su casa, háblenlo en un lugar público. Vayan a un café, no necesita estar lleno de gente, sí, pero vayan a un café, a un lugar público. ¿Por qué un lugar público? Porque estar en público te va a ayudar a regularte emocionalmente. Si tú quieres resolver este problema donde hay diferencia, donde estamos enojados y lo queremos hacer en nuestra habitación, la probabilidad de que acabes peleando y además hasta diciendo cosas desagradables se incrementa. ¿Por qué? Porque nadie te regula. Entonces, si ya estás, pues digamos, de mecha corta, como diríamos coloquialmente, ve a un café, ve a un lugar público, no vas a hacer un pancho, como diríamos coloquialmente ahí, y entonces ahí habla, ¿no? Y habla de lo que te pasa, habla de lo que sientes, pide lo que necesitas y escucha. Una vez que has hablado, te callas, porque el otro tiene que hablar. Y una vez que el otro ha hablado, agradécele que te haya compartido lo que piensa, lo que siente ante esa circunstancia, aunque no te guste. Dile gracias por compartírmelo. Necesito pensar, no estoy de acuerdo en algunas cosas. Si no estás de acuerdo, déjame reflexionar y ya contestas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya di algunos tips como muy concretos. No sé si haya alguna observación, otra pregunta. Hay otra pregunta un poco relacionada de Adri que nos dice, ¿cómo podemos acompañar a quien lleva la carga económica, esposo, sin que demeritemos el sentir estrés por lo mismo? Ok, a ver, es una buena práctica que lamentablemente los mexicanos no la tenemos porque el 75% de los mexicanos no lo hacen y debiéramos hacerlo todos. Una buena práctica es sentarse a hacer un presupuesto, ¿sí? Luego las personas se agobian y dicen, ¿cómo hago un presupuesto? A ver, hay una manera muy simple de hacerlo. Y la manera más simple es, toma un mes para escribir todos tus gastos, todos, 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 las tortillas, el pan, el queso, el dinero que le di al señor que me ayuda en el viene, le llaman, ¿no? No, el que dinero que se me cayó y perdí, todo anótalo, de manera que tengas claridad de qué tamaño es tu gasto familiar mensual. Y luego, y hablar de dinero en las familias y a veces entre las parejas cuesta trabajo, pues respirando nos sentamos y decir, vamos a ver en la realidad cuánto cuesta nuestra familia, ¿sí? Cuánto gasto de luz, de teléfono, de agua, de colegiaturas, de gasolina, de celulares, de Netflix, de todas las cosas que tengas, escríbelo todo. Y una vez que lo tengas bien escrito, te vas a dar cuenta cuál es el nivel de tu gasto familiar y ahí vas a poder darte cuenta cuáles son tus gastos necesarios y cuáles son los gastos no necesarios. Entonces, ¿cómo puedes apoyar a tu esposo si él es el que es el proveedor en la familia, porque así lo han acordado? Bueno, pues que decir, oye, ¿qué te parece? Mira, me senté a hacer un presupuesto, creo que la familia cuesta esto, yo creo que podríamos ahorrar en esto, yo creo que yo podría colaborar en esto, ¿qué puedo hacer para que tú te sientas mejor? ¿Cómo puedo ayudarte a que te sientas más tranquilo? Yo también me siento preocupada.
pero quiero que sepas que estamos en el mismo equipo y yo quiero junto contigo que hagamos un plan para resolver esto, ¿no? Si tú te das cuenta al hacer tu presupuesto que tu gasto es mayor que tu ingreso, es decir, me estoy dando cuenta que estamos gastando más que lo que estamos generando. ¿A qué le bajamos? O en qué otra cosa hacemos para generar el dinero que nos hace falta para cubrir lo que queremos, para tener la vida que buscamos, ¿no? O que anhelamos. No sé si esto responde a tu pregunta, pero tiene que haber una actitud de apertura, de no juicio y de mucha empatía. Reconocer lo que el otro siente tal como lo siente porque lo siente. Y yo lo acompaño, sin señalarlo, sin juzgarlo, sin decirle, no te sientas así, no deberías. No, no, esto lastima a las personas, ¿no? Bien, muy bien. Gracias. Tía, se nos acaba el tiempo. No sé si quieras concluir esta transmisión con algún consejo. Bien, bueno, pues lo primero que yo quiero es agradecerles mucho el tiempo que nos dan, agradecerles mucho su escucha, agradecerles sus comentarios, agradecerles sus preguntas. Me apena que no pudimos responder todas las preguntas que había, bueno, por el tiempo, pero bueno, si después tenemos oportunidad de contestarlo en el mismo Face, lo haremos. Pues primero agradecerles, invitarles a que nos sigan y en los siguientes en vivos pues puedan ir encontrando respuesta a muchas de las inquietudes que puedan tener. Y pues un consejo también que yo quisiera dar a todos ustedes que también ayuda, ya dijimos todo un plan de qué hacer para sentirnos mejor, hay otro elemento también muy importante que es cultivar la espiritualidad y un sentido de vida que te ayude también, además de todas las cosas concretas que dijimos, a entender que la vida tiene un sentido más allá y que si tú aprendes a confiar, esto te va a ayudar a tener un mejor estado de ánimo todos los días, ¿no? También fomenta y estrecha mucho los vínculos y relaciones familiares. Tu familia es lo más cercano que tienes y es esta red que siempre te va a sostener y nunca te va a dejar, ¿no? Agradece, valora lo que tienes, honra todo lo que tienes y agradece todo lo que tienes cada día. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias, Cris, también, sí, por todo lo que haces para que logremos esta experiencia tan bonita.